El Imperio Galáctico, conocido en todo el planeta por su diplomacia y destreza estratégica, había construido su dominio sobre la base de negociaciones calculadas y un poder abrumador durante siglos. Expandieron su alcance mediante tratados, y cuando era necesario, demostraciones de poder que dejaban poco margen para la resistencia. A sus ojos, el equilibrio entre la diplomacia y la fuerza era la herramienta definitiva para mantener el orden en la galaxia. Sus flotas eran vastas, su tecnología avanzada y su reputación indiscutible. Todas las especies con las que se toparon se habían doblegado finalmente ante la voluntad del Imperio, prefiriendo la seguridad de la subyugación al caos de la resistencia en el borde exterior del espacio humano. Una pequeña colonia prosperaba en el planeta Haven. Era un mundo pacífico, rico en recursos y hogar de unos pocos miles de colonos. Los habitantes de Haven vivían vidas sencillas, lejos del corazón militarista de la Tierra. Cultivaban la tierra, criaban a sus familias y comerciaban con los sistemas cercanos. La idea de la guerra era tan distantes para ellos como los mundos centrales del Imperio. Los niños jugaban en los campos bajo la tutela de sus hijos gemelos. Los agricultores cuidaban de los cultivos que alimentarían colonias a años luz de distancia. Haven era un símbolo de la resiliencia y adaptabilidad de la humanidad, una frontera donde la vida había echado raíces en la inmensidad del espacio. Sin embargo, el Imperio veía Haven de forma diferente. Era un puesto estratégico, un punto de apoyo que podía usarse como trampolín para una mayor expansión o como una amenaza a neutralizar. El Consejo del Imperio, en sus frías deliberaciones, decidió que la humanidad necesitaba que se le mostrara su lugar. Un ataque rápido a Haven enviaría un mensaje claro a la Tierra: rendirse o enfrentarse a la aniquilación. La decisión se tomó sin dudarlo, ya que en la larga historia del Imperio, tales tácticas siempre habían dado los resultados deseados. Los imperios se basaban en el miedo y el respeto, y el Imperio estaba decidido a asegurar la humanidad. Lear, y ambos, el ataque llegó sin previo aviso. Naves imperiales emergieron de hiperespacio. Sus elegantes agujeros negros cortaban el vacío como dagas. Los primitivos sistemas de defensa de Haven no eran rival para la avanzada tecnología del Imperio. En cuestión de segundos, los cielos sobre la colonia se llenaron de fuego mientras los bombardeos orbitales llovían sobre edificios derrumbados. Los campos ardían y el pánico se extendía entre los colonos. Los habitantes de Haven nunca habían visto una guerra y ahora estaban envueltos en ella. Las fuerzas del Imperio, eficientes y despiadadas, atacaron infraestructuras clave, redes de comunicación y centros de transporte, todas destruidas. En la salva inicial, los civiles buscaron refugio, pero no encontraron a nadie. Las familias se acurrucaron en sótanos mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Los gritos distantes de los menos afortunados resonaban en sus oídos. El ataque terminó en minutos, pero la devastación fue completa. Donde una vez hubo una próspera colonia, ahora solo quedaban ruinas humeantes y los persistentes ecos del terror. El Imperio había hecho su declaración con brutal claridad. La resistencia era feudal y la sumisión era el único camino para la supervivencia en la Tierra. La noticia de la destrucción de Haven se extendió como un reguero de pólvora. Comenzó como susurros, luego como frenéticas transmisiones desde colonias cercanas. Cuando se reveló la magnitud del ataque, hubo un momento de conmoción colectiva. Las imágenes de campos en llamas y hogares destrozados se proyectaron en cada pantalla, un duro recordatorio de la fragilidad de la paz. El dolor dio paso a la ira y la ira para resolver la situación. La población humana, una vez satisfecha con su lugar en la galaxia, ahora exigía justicia. El ataque a Haven no fue solo un asalto a una colonia lejana, sino un ataque a la humanidad misma. Los líderes de la Tierra se reunieron en sesiones de emergencia. Sus rostros sombríos, al revisar las imágenes de Haven, no había lugar para la negociación, ni lugar para la diplomacia. El Imperio había mostrado su verdadera cara y la humanidad respondería de la misma manera. La decisión fue unánime e inmediata. Se envió un mensaje a través de las estrellas, reuniendo a toda la flota disponible, a todos los soldados, a todos los recursos. Ya no se trataba de proteger una colonia lejana, sino de sobrevivir. El Imperio había declarado la guerra y la humanidad no cedería. El comandante de la flota humana, un veterano de innumerables batallas, recibió la responsabilidad de liderar las fuerzas de la Tierra. No hubo discursos ni declaraciones de guerra. Había pasado el tiempo de las palabras. Se dieron órdenes, se armaron las naves y los motores de la guerra comenzaron a girar. La humanidad había aprendido muchas lecciones de su larga historia, y la principal de ellas fue esta: cuando la amenaza contraatacó, con todo lo que tenía, no habría medias tintas ni vacilaciones.
El Imperio había subestimado a la humanidad y pronto aprenderían el verdadero costo de su arrogancia mientras las flotas de la Tierra se preparaban para el lanzamiento. El mensaje era claro: la humanidad no negociaría, no se doblegaría. El Imperio había comenzado esta guerra, pero la humanidad la terminaría. Yo, en el centro de mando de la base militar más fortificada de la Tierra, el comandante de la flota humana estaba de pie ante una vasta pantalla holográfica de la galaxia. El comandante, una figura de serena resolución, había visto más batallas. Menos de lo que la mayoría podía imaginar. Años de servicio los habían endurecido, agudizando sus instintos y enseñándoles las duras realidades de la guerra. Esta no era la primera vez que la humanidad se veía amenazada, pero lo que estaba en juego nunca había sido tan importante. Con plena autoridad otorgada por el liderazgo de la Tierra, la misión del comandante era clara: tomar represalias con tal fuerza que el Imperio nunca más se atrevería a amenazar a la humanidad. En todo el planeta, el llamado a las armas resonó en todos los niveles de la sociedad. Las fábricas que una vez produjeron bienes para la vida civil fueron rápidamente reequipadas para la guerra. Los trabajadores trabajaban las 24 horas del día produciendo armas y municiones. Los ingenieros perfeccionaron los diseños finales de naves y drones de vanguardia, que hasta entonces habían sido proyectos clasificados. En cuestión de días, la infraestructura militar de la Tierra se movilizó por completo. La velocidad y la eficiencia de esta transformación fueron asombrosas incluso para aquellos que dudaban de la capacidad de la humanidad para responder con tanta rapidez. Décadas de preparación para el almacenamiento de recursos. Y el perfeccionamiento de las estrategias dio sus frutos. La flota reunida sobre la Tierra era un espectáculo. Contemplar una formidable armada de naves, cada una repleta de armamento mucho mayor de lo que el Imperio había anticipado. Elegantes destructores, acorazados fuertemente blindados y naves de transporte que albergaban enjambres de drones no tripulados llenaban el vacío, pero no era solo el tamaño de la flota lo que importaba, sino la tecnología que la impulsaba. La humanidad había pasado años perfeccionando sistemas que les darían la ventaja en cualquier conflicto. Inteligencia artificial gestionaba estrategias de batalla en tiempo real, calculando miles de posibles resultados en cuestión de segundos. La última generación de armas cinéticas, capaces de causar una destrucción masiva sin necesidad de explosivos tradicionales, estaba lista para ser desplegada. El primer Counter-Strike fue planeado con precisión quirúrgica. Los informes de inteligencia identificaron una flota imperial clave estacionada en un sector cercano a Haven. El Imperio se había vuelto complaciente, creyendo que su presencia allí sería indiscutible. El comandante humano seleccionado. Esta flota, como el primer objetivo, intentó enviar un mensaje de que la Tierra no se dejaría intimidar mientras las naves humanas activaban sus impulsos de curvatura, impulsando el vacío del espacio que los rodeaba hacia su desprevenida presa. La flota imperial, compuesta por docenas, fue tomada completamente desprevenida. Sus sensores detectaron demasiado tarde las naves humanas que se aproximaban. La primera descarga de la bomba cinética M se estrelló contra las naves imperiales, traspasando sus escudos y destrozando pasillos con una fuerza devastadora. Las explosiones resonaron en la flota mientras nave tras nave eran destruidas antes de que pudieran siquiera montar una defensa. El Imperio nunca se había enfrentado a una brutalidad tan abrumadora. La poca resistencia que lograron fue rápidamente neutralizada por armas de pulso electromagnético que desactivaron sus sistemas, dejándolos a la deriva e indefensos en cuestión de minutos. La flota imperial fue diezmada. Lo que había sido una fuerza imponente ahora no era más que escombros esparcidos por las estrellas. Las pocas naves imperiales que lograron escapar enviaban frenéticas señales de socorro, pero no quedaba nadie para responder. Los humanos habían atacado con un nivel de precisión y crueldad que el Imperio nunca había esperado, y los resultados fueron catastróficos. La noticia del ataque se extendió rápidamente entre las filas imperiales, sembrando el pánico y la confusión. El Imperio, que siempre se había enorgullecido de su invencibilidad, se enfrentó repentinamente a la cruda realidad de que habían subestimado enormemente a su enemigo. El comandante humano a bordo de su nave insignia observaba el desarrollo de la batalla con una mirada fija. Esta no era una victoria para celebrar, sino un paso necesario en una guerra mayor. El comandante sabía que esto era solo el comienzo. El Imperio no sería derrotado en una sola batalla, pero este ataque había destrozado su aura de invencibilidad. Los informes de las naves imperiales supervivientes indicaban un nivel de miedo y desconcierto sin precedentes. Los líderes del Imperio, que una vez habían confiado tanto en su superioridad, se apresuraba a reevaluar sus estrategias en la Tierra. La noticia del contraataque se extendió rápidamente,
animando a una población que aún se recuperaba de la pérdida de Haven. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, había una sensación de esperanza. La humanidad no solo se había defendido, sino que había contraatacado con una fuerza que nadie esperaba. El comandante humano se convirtió en un símbolo de la determinación de la Tierra, una figura que encarnaba la determinación de proteger su mundo natal a cualquier precio. Bajo su liderazgo, la humanidad ya no era una especie más en la galaxia, era una fuerza a tener en cuenta. En los días posteriores, la conmoción del Imperio solo profundizó. Sus analistas luchaban por comprender cómo una especie que habían considerado inferior podía desatar tal devastación. Las pérdidas fueron asombrosas y el impacto psicológico aún mayor. Las tácticas del comandante humano se estudiaban y debatían en las altas esferas del comando imperial, pero no hubo consenso sobre cómo contrarrestarlos en cada escenario que se les presentó. La simulación que probaron terminó con el mismo resultado, una aplastante victoria humana mientras el Imperio lidiaba con la nueva realidad. El comandante humano se preparó para la siguiente fase de la guerra. No habría descanso ni tregua. El Imperio había elegido este camino y la humanidad lo llevaría hasta el final. El mensaje era claro, la Tierra no negociaría y quienes se atrevieran a amenazarla se enfrentarían a la aniquilación. Los restos de la otrora orgullosa flota imperial regresaron con dificultad a los puestos de avanzada seguros más cercanos. Sus números fueron diezmados y su moral destrozada. Los supervivientes soportaron el peso de una derrota tan humillante como inesperada. Comandantes que antes hablaban con arrogancia ahora se expresaban en un tono de pánico silencioso, luchando por comprender la magnitud de sus pérdidas. El Imperio había enfrentado reveses antes, pero nunca algo como esto. La brutalidad del contraataque humano los había dejado tambaleándose y las grietas en su confianza comenzó a manifestarse a medida que la noticia de la derrota se extendía por las filas. La sensación de invencibilidad que había definido al Imperio durante tanto tiempo comenzó a erosionarse. Soldados y oficiales hablaban en voz baja de las imparables fuerzas humanas del implacable comandante, que parecía predecir cada uno de sus movimientos. El miedo se arraigó, creciendo como una sombra sobre la antaño inquebrantable determinación del Imperio. En los pasillos del poder, el liderazgo imperial se encontró en una encrucijada. Su unidad se fracturó por opiniones contradictorias sobre cómo proceder. El Consejo, que una vez habló con una sola voz, ahora estaba dividido. Por un lado, estaban aquellos que creían que el camino de la diplomacia seguía siendo viable, que alguna forma de negociación podría salvar su posición. Argumentaban que, a pesar de su ferocidad inicial, se podía razonar con los humanos antes de que el conflicto se intensificara aún más. Por otro lado, estaban los intransigentes, aquellos que veían la guerra total como la única opción. Exigían una movilización a gran escala de las fuerzas restantes del Imperio convencidas de que una fuerza abrumadora era la única manera de aplastar la amenaza humana de una vez por todas. El debate se calentó con acusaciones y dudas que afloraron, debilitando aún más su ya frágil unidad. En medio de esta agitación, el comandante humano continuó su campaña con una eficiencia despiadada. Reconociendo el costo psicológico que la derrota había tenido en el Imperio, iniciaron una nueva fase de guerra que se dirigía no solo al cuerpo, sino también a la mente. Transmisiones de propaganda infiltradas en los canales de comunicación imperiales difundían mensajes diseñados para sembrar la duda y el miedo. Imágenes de las flotas destrozadas del Imperio se combinaban con advertencias sobre la inutilidad de la resistencia. Cada mensaje estaba calculado, cada plan de ataque para desmoralizar y desorientar. Ya no se trataba solo de ganar batallas, sino de quebrar el espíritu del Imperio. Estas tácticas comenzaron a pasar factura. Los soldados imperiales se encontraron cuestionándose a sí mismos. Líderes. Preguntándose si la guerra era ganable. Las deserciones aumentaron y los informes de insubordinación se hicieron más frecuentes. Incluso aquellos que permanecieron leales fueron atormentados por el espectro de la derrota. Su confianza erosionada por el implacable asalto psicológico. La estrategia del comandante humano estaba funcionando. El Imperio comenzaba a desmoronarse desde dentro. La desesperación llevó al Imperio a lanzar una contraofensiva. En un último esfuerzo por recuperar el honor y el territorio perdidos, lanzaron todo su poder al ataque con la esperanza de abrumar a las fuerzas humanas mediante su gran número y fuerza bruta. Pero los humanos estaban listos. El comandante humano, anticipando tal movimiento, había preparado sus fuerzas para contrarrestar cada táctica que el Imperio desplegaba. Se colocaron trampas, se lanzaron emboscadas y las flotas del Imperio se vieron
superadas en cada giro. Cada enfrentamiento terminó en desastre para el Imperio. Se perdieron docenas de naves. Batallones enteros fueron aniquilados antes de que pudieran siquiera enfrentar al enemigo. La desesperación del Imperio solo sirvió para profundizar sus pérdidas, ya que las decisiones apresuradas llevaron a resultados catastróficos. Lo que se suponía que sería una reclamación se convirtió en una masacre, desmoralizando aún más a las ya asediadas fuerzas imperiales. Las bajas aumentaron en ambos bandos, pero mientras las pérdidas del Imperio lo sumían en una desesperación más profunda, la determinación de la humanidad solo se fortaleció. Cada soldado caído, cada nave destruida, era vista como un sacrificio por el bien común, un paso hacia asegurar el futuro de la Tierra. El comandante humano encarnaba esta determinación, liderando sus fuerzas con una determinación que rozaba lo real. Entendían que esta guerra no se trataba solo de sobrevivir, sino de enviar un mensaje a la galaxia. La humanidad no sería conquistada y cualquier intento de hacerlo se encontraría con la aniquilación. A medida que las fuerzas del Imperio disminuían, también lo hicieron sus esperanzas de victoria. Los conflictos internos que habían plagado su liderazgo ahora parecían triviales ante la aniquilación. Los pocos líderes restantes que habían abogado por la diplomacia ahora estaban silenciados por la dura realidad de que el tiempo para hablar había pasado. Aquellos que habían pedido una guerra total se vieron obligados a enfrentar la amarga verdad que habían subestimado. Su enemigo, y ahora estaban pagando el precio. El Imperio, una vez gobernante indiscutible de vastas franjas de la galaxia, era ahora una sombra de lo que era. Sus flotas estaban destrozadas, sus territorios se reducían con cada día que pasaba. Mientras tanto, el comandante humano presionaba implacablemente en su búsqueda de la victoria total. La guerra también había afectado a la humanidad, pero con cada batalla, su determinación se veía aún más mermada. Esta era su guerra, que debían ganar, y la llevarían hasta el final, en el corazón del Imperio. Se dieron cuenta de que no solo luchaban por ganar, sino por sobrevivir. Pero a medida que los muros se cerraban y sus opciones se reducían, incluso la supervivencia parecía una esperanza lejana. El Imperio había cometido un error fatal al subestimar a la humanidad y ahora estaban pagando el precio máximo. Ambos bandos sabían que el próximo enfrentamiento sería el que decidiría el destino de la galaxia. El Imperio, desesperado, convocó a todos. Con las naves y soldados restantes, retiraron flotas de puestos de avanzada distantes, reclutaron civiles para servir y vaciaron sus reservas en la última apuesta de todo o nada para recuperar su dominio perdido. Todos los recursos se canalizaron en este esfuerzo, cada nave armada hasta los dientes. La sensación de fatalidad inminente era palpable, pero con ella vino una determinación sombría. Esta sería su última batalla y lucharían con todo lo que tenían en la Tierra. Los preparativos fueron igualmente intensos. El comandante humano, consciente de lo que estaba en juego, revisó cada detalle con meticuloso cuidado. El plan que recomendaron era audaz, basado en una maniobra de alto riesgo que podría poner fin a la guerra de un solo golpe decisivo. El comandante sabía que el Imperio, aunque debilitado, aún poseía una flota formidable para ganar. Necesitarían explotar cada debilidad y anticipar cada movimiento. La estrategia implicaba atraer al Imperio a una trampa cuidadosamente orquestada. Un movimiento tan audaz que el fracaso significaría no solo la derrota, sino el fin de la humanidad misma. La batalla estaba programada para tener lugar en un sector del espacio donde la atracción gravitatoria de una estrella moribunda creaba un entorno peligroso. El Imperio, desesperado por la victoria, mordió el anzuelo creyendo que tenía acorralados a los humanos. La flota humana, más pequeña pero más ágil, se posicionó. El plan del comandante se basaba en la precisión de sus fuerzas y el factor sorpresa. Tenían naves ocultas en las sombras gravitacionales de los planetas cercanos, listas para atacar en el momento oportuno. La salva inicial fue brutal. El Imperio desató una descarga de potencia de fuego, decidido a aplastar a las fuerzas humanas, antes de que pudieran desplegarse por completo. Las explosiones iluminaron el vacío. Las naves fueron destrozadas y el campo de batalla se convirtió en un mar de destrucción, pero el comandante humano permaneció inquebrantable. Cada movimiento del Imperio había sido anticipado a medida que las naves del Imperio avanzaban. La flota humana oculta entró en acción flanqueando a las fuerzas imperiales y cortando sus rutas de escape. La trampa era un caos. Reinaba a medida que la batalla se intensificaba. El vasto número del Imperio se enfrentaba a las flotas humanas. Tácticas y tecnologías superiores.
Sistemas de IA avanzados guiaban a las naves humanas a través de las maniobras más peligrosas, permitiéndoles esquivar el fuego enemigo y atacar con precisión milimétrica. Armas cinéticas y pulsos electromagnéticos causaban estragos en las naves del Imperio, desactivando sus sistemas y dejándolas vulnerables a ataques posteriores. La escala del conflicto era inmensa, sin miles de naves enzarzadas en una danza mortal. Cada bando competía por el control del campo de batalla. A medida que la batalla se intensificaba, se hizo evidente que la situación estaba cambiando. La estrategia del comandante humano estaba dando sus frutos. El Imperio, a pesar de su número, luchaba por adaptarse a los rápidos ataques coordinados de la flota humana. Las naves imperiales comenzaron a flaquear, rompiéndose bajo el implacable asalto. Las fuerzas gravitacionales de la estrella moribunda se sumaron al caos, atrayendo a las naves dañadas a su abrazo mortal. El comandante humano aprovechó cada ventaja, presionando el ataque y forzando al Imperio a posiciones cada vez más desesperadas. La estructura de mando del Imperio, ya tensa, comenzó a colapsar bajo la presión. Las órdenes se retrasaron. Las comunicaciones se interrumpieron y la coordinación se rompió. Algunos comandantes imperiales, al ver que la batalla se volvía en su contra, intentaron retirarse, solo para encontrar sus caminos bloqueados por fuerzas humanas. El pánico se apoderó de él a medida que se perdían más y más naves. La otrora orgullosa flota imperial se redujo a focos dispersos de resistencia. El comandante humano, sintiendo que la victoria estaba a su alcance, ordenó la fase final del plan en un movimiento audaz. La flota humana concentró su potencia de fuego en la nave de mando central del Imperio. Esta nave, el corazón de la flota imperial, estaba fuertemente defendida y transportaba a los oficiales de más alto rango del Imperio. El Imperio, al darse cuenta del peligro, puso todo su poder en protegerla, pero el comandante humano, con implacables ataques coordinados, abrumó las defensas y una a una, las naves protectoras fueron destruidas. Finalmente, un ataque cinético bien ubicado las rompió. Los buques de mando H.U.L. provocando una explosión catastrófica que envió ondas de choque por el campo de batalla. Con la destrucción de su nave de mando, las fuerzas del Imperio quedaron sumidas en el caos, sin líder y desmoralizadas. Las naves restantes se rindieron, o fueron perseguidas por la implacable flota humana. La batalla que había comenzado con tanta ferocidad se había convertido en una ruta. La flota central del Imperio, el último bastión de su poderío militar, fue diezmada. Los humanos habían logrado una victoria decisiva. Una que resonaría por toda la galaxia cuando las últimas naves imperiales fueron destruidas o capturadas. El campo de batalla quedó en silencio. El comandante humano examinó los restos sabiendo que no solo habían ganado una batalla, sino que habían asegurado el futuro de la humanidad. La guerra había terminado. El Imperio, una vez que la fuerza más poderosa de la galaxia fue derrotada. La audaz estrategia del comandante había dado sus frutos, asestando un golpe del que el Imperio nunca se recuperaría. Después, la galaxia llegaría a reconocer a la humanidad no solo como una superviviente, pero como fuerza dominante. El colapso del Imperio marcó el final de una era y el comienzo de una nueva. Una era donde la Tierra se mantuvo indiscutible, un testimonio del poder de la determinación y el ingenio humanos. La batalla decisiva se había librado y ganado, y el mensaje era claro: la humanidad no debía ser subestimada. Los restos del Imperio, sus otrora formidables fuerzas, reducidas a focos dispersos de resistencia, finalmente reconocieron la inutilidad de más conflictos. La guerra, que había comenzado con tanta arrogancia por su parte, había terminado en una catastrófica derrota. Los líderes imperiales supervivientes, ahora aislados y desesperados, enviaron una solicitud de paz, pero los términos de esta rendición no se negociarían, serían dictados solo por la Tierra. Los días de dominio del Imperio habían terminado y lo sabían. Lo que quedaba era una sombra de su antigua gloria, humillada por la fuerza implacable de la humanidad. El comandante humano que había orquestado la caída del Imperio se encontraba en la vanguardia de esta nueva era. Dirigiéndose a la comunidad galáctica, el mensaje del comandante fue claro e inflexible: la Tierra no toleraría la agresión ni negociaría con quienes intentaran destruirla. Las palabras del comandante, transmitidas por toda la galaxia, no dejaron lugar a malas interpretaciones. La humanidad había demostrado su fuerza y cualquier amenaza futura se enfrentaría con la misma respuesta decisiva e implacable que la galaxia. La Tierra era una potencia que debía ser respetada, no desafiada. A medida que el polvo de la guerra se asentaba, había tiempo para la reflexión.
La galaxia comenzó a comprender que bajo el exterior civilizado de la humanidad yacía una capacidad tanto para una bondad incomparable como para una ira devastadora. El Imperio, en su arrogancia, había creído que podía manipular o intimidar a la Tierra para que se sometiera. En cambio, había provocado una respuesta tan abrumadora que destrozó su dominio de siglos de antigüedad. Esta guerra había revelado una faceta de la humanidad que pocos habían imaginado. Una especie que, al ser presionada, aniquilaría cualquier amenaza sin dudarlo. El comandante humano, ahora una figura legendaria, regresó a la Tierra, donde fue celebrado como un héroe. Sin embargo, con la admiración llegó cierto temor. La crueldad demostrada en la guerra no fue fácil de olvidar, ni siquiera para quienes se beneficiaron de ella. El comandante había asegurado la supervivencia de la Tierra y su lugar como fuerza dominante en la galaxia. Pero a un precio, la guerra demostró hasta dónde llegaría la humanidad para protegerse, y dejó a la galaxia preguntándose qué les depararía el futuro. Con tal poder y control, el legado de la guerra fue profundo. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado irreversiblemente. Una vez que el Imperio fue el gobernante indiscutible, su voluntad se impuso sobre incontables mundos. Ahora, la humanidad se encontraba en el centro del escenario galáctico. Su poder reconocía y temía a las otras especies que antes veían la Tierra con indiferencia o desprecio, ahora la miraban con una mezcla de respeto. Y el cansancio de la Tierra no solo había sobrevivido al asalto del Imperio, sino que había emergido más fuerte, más unida y más decidida que nunca. Pero mientras la humanidad miraba hacia el futuro, persistían preguntas: ¿en qué tipo de poder se convertiría la Tierra? ¿La misma crueldad que había asegurado la victoria moldearía ahora sus interacciones con el resto de la galaxia? El comandante humano, aunque victorioso, cargó con el peso de estas preguntas. Sabían que la guerra había cambiado más que solo el panorama político, había cambiado a la humanidad misma. Las cicatrices de la batalla eran profundas y las lecciones aprendidas no se olvidarían fácilmente. Mientras el comandante se paraba en la superficie de la Tierra, mirando las estrellas, contemplaban el camino que les esperaba. La galaxia era vasta, llena de aliados y amenazas potenciales. El comandante sabía que el futuro de la humanidad se definiría por cómo ejerciera su nuevo poder. ¿Se convertiría la Tierra en un faro de paz que guiaría a la galaxia hacia un futuro más justo y estable? ¿Convertirse en una fuerza de dominación que impone su voluntad como lo había hecho el Imperio una vez, como lo demostró la guerra? Que cuando se la presionaba, la humanidad podía desatar una furia que pocos podían soportar, pero también había demostrado que esta furia estaba temperada por un profundo deseo de proteger para asegurar la supervivencia de la raza humana a toda costa. El comandante reflexionó sobre el equilibrio entre estos dos aspectos de la humanidad, la capacidad de destrucción y la capacidad de compasión. El futuro de la galaxia dependería de cuál de estos rasgos llegara a definir el papel de la humanidad en el cosmos a medida que la historia llegaba a su fin. Una verdad permanecía clara: la humanidad había demostrado que no negociaría con quienes intentaran destruirla. El mensaje había sido enviado y la galaxia había escuchado. El poder de la Tierra era innegable y cualquiera que la amenazara se enfrentaría con la misma fuerza implacable que había puesto al Imperio de rodillas. El pensamiento final perduraba como una sombra. La humanidad había elegido la supervivencia por encima de la diplomacia, y al hacerlo, se había forjado un lugar en la galaxia donde nadie se atrevería a desafiar. Ellos otra vez el futuro era incierto, pero una cosa era segura: aquellos que subestimaron la Tierra lo hicieron bajo su propio riesgo.